Muy bien, nos acompaña Virgilio Hurtado, él es especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral, docente universitario, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Virgilio? Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Culminada ya la etapa, digamos, previa al proceso electoral, estamos hablando de el 8 de agosto, que se cerró el plazo para el retiro de listas, para la renuncia de candidatos. ¿Cuál ha sido la evaluación que ha hecho en líneas generales el instituto? Bueno, hemos tenido una participación bastante activa porque el instituto, a través de sus funciones estatutarias, pues es un órgano una institución que permanentemente está observando los procesos electorales, haciendo seguimiento y también nutriéndonos de manera conjunta con los sucesos que siempre nos dejan lecciones sobre la aplicación de las normas y sobre también las decisiones que toman los organismos electorales, que por ejemplo en el caso del Jurado Nacional de Elecciones siempre aportan el desarrollo de la jurisprudencia, ¿no? Y evidentemente se ha avanzado en esta etapa, pues los últimos 3 días anteriores al 8, pues el jurado ha tenido audiencias pues muy intensas, con un importante volumen de causas y expedientes que han permitido pues prácticamente cumplir con esa anhelada meta de a la fecha trasladar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información correspondiente para que se pueda hacer el sorteo, ¿no? Y también en esa misma fecha pues vencía el plazo para que los ciudadanos y las organizaciones políticas que creyeran por conveniente retirarse del proceso puedan hacerlo, ¿no? Y claro, y esto responde pues a que el ejercicio del derecho a ser elegido pues se sustenta sobre la base de la autonomía de la libertad que tienen los ciudadanos para ejercer esta libertad. Pero con las reformas que hizo el Parlamento el año pasado se puso una fecha límite a este tipo pues de retiros y renuncias, a efectos de que ello no influya de mala forma en la logística electoral, porque después del 8 viene todo lo que es, bueno, ya se produjo el sorteo de las listas en la cédula de sufragio y ya viene pues una etapa de elaboración de diseño y elaboración de materiales electorales, y a la vez ya se abren todas las compuertas de la campaña electoral, que es el espacio donde las organizaciones políticas y los candidatos pues difunden sus símbolos, sus planes de gobierno, sus ofertas electorales, para ya convencer a los ciudadanos para que voten por ellos. En un informe del bloque anterior veíamos, ¿no?, un reporte justamente sobre esta etapa dentro del cronograma electoral. Se habla de 122 renuncias y 7 retiros de listas a nivel nacional, y le consulto, ¿este es un número que se esperaba frente a las aproximadamente 115.000 candidaturas? Bueno, lo que siempre se espera es lo contrario, ¿no? Que las ofertas y propuestas que los partidos nos presenten sean serias y participen, porque tienen una función constitucional de canalizar la voluntad popular. O sea, la decisión individual de los ciudadanos, que es en principio amorfa, gracias a los partidos, toma fuerza y se agrupa en grandes colectividades, pero por el trabajo que hacen las organizaciones políticas y los candidatos con sus planes de gobierno, con sus candidatos, ¿no? Canaliza esa decisión individual en grandes corrientes de opinión electoral que se traducen finalmente en la votación. Entonces, las organizaciones políticas, que es cierto, tienen una propuesta seria, lo que se espera de ellas no es que se retiren, sino que más bien contribuyan a la finalidad que la Constitución establece. No obstante ello, también es cierto, existe la ley les faculta, no los sanciona si es que no participan en una vez, sino después de 2 veces. Bueno, hay casos y casos seguramente, ¿no? Y en ese sentido le consulto, ¿se puede hablar de causales ante una renuncia, ante el retiro de alguna lista? No sé si en este proceso electoral o también en otros procesos electorales, ¿no? El artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas establece la causal de cancelación de la inscripción de las organizaciones políticas por lo que se llama inactividad electoral, o sea, por dejar de participar en más de 2 procesos electorales. Y entonces, pues, ese tipo de conductas electorales cuentan para luego ver si es que corresponde aplicarles o no la cancelación. Y hace bien la norma en no sancionar con la cancelación al primer retiro. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, la participación de ellos en una contienda electoral también responde a coyunturas.
¿no? Y bueno, han ejercido un derecho, todo bajo el marco de la legalidad, o sea, de la normalidad, y no tendría por qué sorprendernos que esto haya ocurrido, ¿no? Pero como le digo, ¿no? Lo ideal es que las organizaciones políticas que hacen un tremendo esfuerzo en seleccionar candidatos en procesos de democracia interna, en ofrecer a los ciudadanos un plan de gobierno, pues se retiren de la contienda, ¿no? Claro, el ideal sería encontrar seguramente un balance entre esta propuesta seria, ¿no? Esta postulación firme del candidato o la candidata y también el termómetro coyuntural, ¿no? Que va a indicar más o menos seguramente si el candidato tiene o no posibilidades, ¿no? Y se aplaude a aquellos que quizás no la tengan, pero que siguen su curso porque es parte de su vocación. Así es, o que en todo caso esa decisión la adopten pues antes de. ¿Por qué? Porque es usual también de que los candidatos que ya adquieren derechos en el marco de una elección interna no estén de acuerdo con el retiro. Esto ya pasó en procesos electorales anteriores, en las elecciones generales. Que se apela incluso, ¿no? Que personeros solicitaban el retiro y veíamos luego candidatos disconformes con la decisión del personero legal, ¿no? Entonces, pues el problema emerge cuando estas situaciones generan conflictos de derechos. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar la carga procesal del Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano que finalmente resuelve. ¿En estos días, frente a estas 122 renuncias y 7 retiros de Tendría que verificarse primero si es que hay una oposición o algún recurso pues presentado por una persona o candidato que se sienta afectado con esa decisión, ¿no? Y claro, el jurado también en el reglamento adopta las formalidades del caso, ¿no? Para que ello proceda, esos retiros procedan, tienen que contar con la firma pues, de cada uno de los candidatos, porque finalmente son los candidatos los que pueden verse afectados en el ejercicio de este derecho. Y claro, ¿no? Como le decía, cada proceso electoral siempre nos presenta nuevas figuras, nuevas prácticas, porque es un feedback, ¿no? De la experiencia que se tiene del proceso anterior y que luego pues se instrumentalizan en una nueva experiencia electoral. Siempre el proceso electoral, lo curioso es que nos ofrece esa dinámica entre la teoría y la práctica, y que termina también con una nueva propuesta de reglamento que para cada proceso electoral nos presenta el Jurado Nacional de Elecciones. Se ha hablado mucho de la complejidad de este proceso electoral, también de los desafíos que están ya enfrentando los diferentes entes electorales. ¿Cómo le parece que se está desarrollando, ¿no? estas etapas previas al proceso? Bueno, creo que ha sido una etapa muy tranquila, ¿no? Es más, da la impresión de que la agenda política a veces deja a un lado lo que es la agenda electoral. Me refiero a la discusión de las propuestas de los candidatos que deberían liderar el debate público, pues por los sucesos que ya todos conocemos, pareciera que se ha puesto de lado, a un costado. Estamos a menos de 2 meses ya. Pero nosotros creemos de que esto se puede revertir conforme pasen los días y los candidatos ya entren, intensifiquen las actividades de campaña y de publicidad para dar a conocer sus propuestas, ¿no? El jurado también ha tenido un rol muy importante en esto, a través de acciones, de proyectos, de programas como el voto informado, el pacto ético, que coadyuvan a generar espacios de diálogo, de análisis en universidades públicas, en eventos generados por el propio jurado, en donde se discutan, ¿no? Los problemas de cada ciudad y las alternativas de solución que nos ofrecen los planes de gobierno. Esa política pública creo que es importante, ya tiene tiempo y está generando, creo yo, en principio, en el ambiente académico y luego en un mayor sector de la ciudadanía, sanas prácticas respecto a los problemas de la ciudad y a las soluciones que nos ofrecen los partidos. Muy bien, y por esa línea debemos seguir seguramente la promoción de buenas prácticas dentro de una coyuntura, dentro y fuera, ¿no? De la coyuntura electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hemos conversado con Virgilio Hurtado, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral.